Pues me dicen que sí está bien, hermano. Gracias. Bien, vamos a abrir las escrituras en Éxodo capítulo 20 para volver al tema que estamos tratando, que es la exposición de los 10 mandamientos. Esta exposición la podemos encontrar en la institución de la religión cristiana, de la autoría de Juan Calvino. También la podemos encontrar en el Catecismo Menor y Mayor de los documentos de Westminster. También lo podemos encontrar en el Catecismo de Heidelberg, si ustedes quieren ampliar sus conocimientos sobre este tema. Vamos a leer Éxodo 20, decíamos, y el versículo 7. Todos juntos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, alabamos, glorificamos tu nombre y te bendecimos, Dios, Rey y Padre, por concedernos el privilegio que otros pueblos no tienen, de poder acercarnos a ti en el nombre de Jesucristo, de poder acercarnos a tu palabra y por la intervención de tu Espíritu Santo, poder conocer tu voluntad, poder entenderla. Y por tu obra misericordiosa a través de tu palabra y de tu Espíritu, guiarnos, Señor, a la santa obediencia. Te pedimos pues que en esta mañana, en tu graciosa misericordia, podamos no solamente conocer tu voluntad, sino entenderla. Y que, Señor, tú nos des el querer y el hacer, según mandas en tu palabra. En Jesús oramos. Amén. Hace 8 días, recordarán, hablamos del juramento de los hipócritas. Y era para referirnos a la exégesis que los evangelistas hacen del Evangelio de San Mateo, cuando dice, no jurarás por nada. Mateo 5:33. Y explicábamos precisamente que no se refiere a una prohibición de los creyentes de juramentar, sino más bien que el Señor se estaba yendo hacia los fariseos, quienes hipócritamente juramentaban por otras cosas para pensar que por ello se salvaban del juicio de Dios. Como decían, no juré en el nombre de Dios, sino por el sol, pues no es lo mismo. No juré en el nombre de Dios, sino juré por eso, pues no es lo mismo. Y creían que con eso ellos escapaban. Entonces ya hemos visto que es lícito jurar en el nombre de Dios. Y también se ha examinado la posición de los anabaptistas, quienes sostienen que no se debe jurar por ningún motivo. Y se aclaró que el pasaje que ellos citan, Mateo 5:33 al 37, está dirigido a las costumbres y tradiciones de los fariseos, según se explicó en la exégesis del capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, en la exposición anterior. Hoy nos concentraremos en la explicación de lo que es un juramento, en los términos en que debe de hacerse un juramento y las obligaciones que se adquieren cuando se hace un juramento. La Confesión de Fe de Westminster le dedica todo un capítulo para hablar de los juramentos y también hablar de los votos. Mucho de ese material tomaremos de ahí. Vamos entonces a entrar al desarrollo de la proposición que se ha hecho esta mañana respecto de los juramentos legítimos. En primer lugar, hemos de decir lo que es un juramento. Un juramento legítimo es una invocación del nombre de Dios y por tanto es un acto del culto religioso. Entonces debemos de considerar el juramento como un acto de culto religioso. Por medio de este juramento, una persona, habiendo una ocasión justa, jura solemnemente, llamando a Dios por testigo de lo que dice o promete. Hasta ahí entendemos lo que es un juramento. Voy a repetirlo para que quede muy bien plasmado en nuestros corazones. Un juramento legítimo es una invocación del nombre de Dios y por tanto
un acto de culto religioso por el cual una persona, habiendo una ocasión justa, jura solemnemente, llamando a Dios por testigo de lo que dice o promete. Por ello, un juramento es un acto supremo de adoración religiosa, porque con el juramento se reconoce la omnipresencia, la omnisciencia, la justicia absoluta y la soberanía de Dios, que dependemos totalmente de Él, por lo cual se le invoca a Él como testigo y a cuyo juicio se apela, porque mandato ha sido dado por el Señor. Ejemplo, podríamos citar, entre otros tantos, Deuteronomio 10:20, y si alguno lo encuentra y nos lo lee, le pediremos su ayuda. Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Fíjense cuántas cosas está pidiendo Dios, ¿sí? En primer lugar, el santo temor que siempre debemos de tener delante de Dios, ¿sí? Y el segundo es que toda nuestra vida debe de ser un seguimiento continuo de su voluntad. Y después termina esta idea, y por su nombre jurarás. Dios está pidiendo ahí que cuando tengamos necesidad de atestar algo, digamos por Dios. ¿Qué hacemos cuando nosotros ponemos a Dios como testigo? Estamos en primer lugar reconociendo su omnipresencia. Dios me oye, Dios me ve, Dios está aquí, Dios sea testigo entre mí y ti. Vean en el Antiguo Testamento, cuando hacían pacto entre personas, Abimelech y este y el otro, ponían ahí una señal, unas piedras o algo, y decían, sea esta piedra testigo entre ti y Dios y mí. Era Dios entonces quien estaban poniendo ahí, de una manera para que les recordara. Cuando nosotros hacemos un juramento, estamos conscientes que Dios está aquí, que Dios nos está escuchando. Por eso, cuando hacemos un juramento, estamos confesando la omnipresencia de Dios. También estamos confesando la omnisciencia de Dios. Cuando yo cito a Dios como testigo, estoy diciendo, Él conoce mi corazón. Él sabe que lo que yo te estoy diciendo es verdad. Él sabe que lo que yo te estoy diciendo es sincero. Y por eso entonces nosotros recurrimos a Dios, porque sabemos que Él conoce los corazones. Lo hacemos porque su justicia es absoluta, pero además, como dice lo que acabamos de leer, la soberanía de Dios. Que Dios es soberano sobre tu vida y sobre mi vida. Y que si alguno de nosotros rompe nuestros votos o rompe ese juramento, Dios con su justicia nos traerá al orden a aquel que rompa ese juramento, o tú o yo. Entonces todo esto implica y todo esto involucra entonces el juramento. La vida cristiana en su integridad no se rompe con antes o después de un juramento, porque ahora vean, primero en este pasaje Dios está llamando a su pueblo, a tu Dios temerás. Y después en el versículo 21 dice, Él es objeto de tu alabanza. Por eso es el juramento es un acto de culto religioso, porque nuestra vida continua, es una permanente adoración a Dios. Él es objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Pero por supuesto que entonces este fue también lo que hizo el Señor a increparles a los fariseos. No podemos juramentar nada más a tontas y a locas por esto o por aquello, porque enseguida tenemos que aclarar que un juramento está permitido en asuntos de peso y de importancia. Y se encuentra evidencia de ello, de estos juramentos,
tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Vamos a citar 2 ejemplos, y como siempre hemos insistido, no porque sean los únicos que existen, sino para darles línea a ustedes, para que sigan como buenos bereanos escudriñando en las Escrituras. De esta fila, si me ayudan por favor, Isaías 65, 16. Isaías 65, 16, y de este lado, Hebreos 6, 16. Isaías 65, versículo 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Ahora vean ustedes, en la última parte de este versículo, ¿sí?, lo que está diciendo. El que jurare en la tierra, está hablando de juramentos, de la vida cotidiana, de pactos entre hombres, y están poniendo a Dios por testigo. Dice el que jurare en la tierra, se refiere a la vida humana, a la vida cotidiana, a la vida social, a la vida comercial, a todos los asuntos de nuestras vidas, de cada uno de nosotros aquí en la tierra. Y entonces hace la señalización. Dice, el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Entonces era una práctica común en el pueblo de Dios, hacer juramentos cuando la ocasión lo requería. Tomemos otro ejemplo, Hebreos 6:16, acá se me ayuda. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Está hablando igual de una práctica entre la humanidad. Los hombres, dice, juran por algo mayor que ellos. Y entonces está ratificando un juramento mayor. Entonces vean, sí esto era una práctica, sí está permitido. Entonces, en asuntos, decíamos, ¿cuándo vamos a orar? ¿Cuándo está permitido? En asuntos de peso y de importancia. Pero además, cuando una autoridad legítima demanda un juramento legal. No se acostumbra, ya no he visto, por ejemplo, pero si hay aquí hermanos que nos pueden corregir, pero yo ya no veo que, por ejemplo, cuando uno hace una declaración ante un MP, uno ya no jura solemnemente, se da por entendido. Y estamos por entendidos que si caigo en falsedad, que en ese momento estoy bajo juramento, y que si caigo en falsedad, todo se vierte contra mí. Pero la autoridad sí le ha sido dada esa autoridad civil para demandar de mi juramentar, de manera que cuando estamos declarando estamos bajo juramento, aunque ya no se haga con la mano levantada o con la mano al frente, etcétera, pero ahí estamos practicando el juramento y lo hacemos. Pero creemos que no existen los juramentos. Sí, lo que pasa es que ya los hemos revestido de otra manera. También debe juramentarse entonces en semejantes casos. Algunas veces lo hemos visto, lo mencionábamos en la escuela dominical esta mañana, que se tocó el punto porque son parte del culto, estamos hablando de la liturgia presbiteriana, y veíamos que nuestra confesión también incluye ahí los juramentos y los votos, recordarán. Y mencionábamos entonces una de estas prácticas, cuando nombramos comisiones o cuando ordenamos ancianos, cuando ordenamos diáconos, los pasamos al frente y ellos hacen un juramento. El juramento de cumplir fiel y cabalmente el oficio para el cual han sido llamados. Entonces ahí también tenemos estos juramentos. Ahora bien, ya vimos qué es un juramento, ya vimos cuándo se debe de juramentar, y ahora vamos a ver cómo se debe juramentar, cómo deben de hacerse esos juramentos. Nuestra confesión y también muchos de los credos reformados, cuando tocan este punto, dicen lo siguiente: los hombres deben de jurar solo por el nombre de Dios, y deben hacerlo en todo temor y reverencia. Lo comentábamos hace 8 días, cómo se ha desvirtuado el mandamiento, de tal manera que
encontramos que en la gente es muy socorrido que diga, te juro por mi madrecita santa. Y veíamos ahí entonces el pecado, al elevar a una criatura al mismo nivel divino de Dios. Por eso los juramentos solo pueden hacerse en el nombre de Dios. Por ninguna otra cosa se deben de hacer esos juramentos, cuando haya necesidad de hacerlos, como dijimos hace un momento, en asuntos de peso. Así que es evidente, por tanto, para quien cree en Dios y de acuerdo a su integridad cristiana, que no puede jurar en falso y en el nombre de un Dios falso, o elevando alguna otra criatura al nivel de la divina majestad de Dios. El principio asentado aquí se reconoce por la Sagrada Escritura, dando ella misma, diciendo mejor que cuando ella misma nos insta a jurar por el Dios verdadero. Dios ciertamente nos autoriza a jurar, nos manda a jurar, pero exige que ese juramento sea única y exclusivamente en el nombre de Dios, en el nombre del Dios verdadero. Vamos a recurrir igual a modo de ejemplo a dos citas. De este lado, si buscan Isaías 45:23, de este otro lado Isaías 65:16. Isaías 45:23, si alguien lo puede leer. Por mí mismo hice el juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ante mí se doblará toda rodilla. ¿Y cómo termina la idea? Y jurará toda lengua. El juramento debe ser solamente en el nombre de Dios. Y ahora Isaías 65:16. El que te bendiciere en la tierra, en el Dios de verdad te bendecirá, y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Por el Dios de verdad jurará. Ya lo habíamos leído hace un momento. Ahora vamos entonces a ver todos juntos Deuteronomio 6:13. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Y vamos a darle lectura todos unidos. Ya lo tenemos para leerlo. Dice así, todos. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Si hemos de jurar, será solo, única y exclusivamente en el nombre del Dios verdadero. Por ninguna otra cosa estamos autorizados a orar. Así que, a juramentar. Así que, hermanos, debemos de ir desplazando esos juramentitos que hacemos luego por ahí. Te juro por mi papacito lindo, te juro por mi noviecita linda, te juro, no, nada, solo por Dios y punto. En resumen, se debe afirmar bajo juramento solamente lo que es verdad. Este otro punto muy importante. No podemos jurar por todo ni por cualquier cosa, solo aquello que sea verdad, y solamente por lo que es bueno y justo. Hay entre la práctica papista que se deben de cumplir los deseos de un moribundo, porque si no se cumplen los deseos de un moribundo, entonces tú vas a hacer que su alma pene. No, de ninguna manera. Y si te pide no sé qué cosa, vaya usted a saber qué cosa le va a pedir y por qué es moribundo. No, ciertamente debemos de jurar, 1, solo por lo que es verdad, 2, solo por lo que es bueno, y 3, solo por lo que es justo. No por cualquier cosa podemos jurar. Asimismo, no se puede obligar a nadie bajo juramento a hacer aquello que es pecaminoso delante de Dios. Júrame aquí en mi agonía que vas a matar a mi enemigo. No podemos hacer tales juramentos. Ni debe ninguno por juramento obligarse a nada, sino solamente a lo que es
conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios seguirá siendo la norma de nuestras vidas y por tanto la norma de nuestros juramentos. Por ello, el que juramenta debe estar convencido de que así lo es y de que él puede hacerlo. Cuando jura, jura por algo que puede hacer. Te juro que mañana me voy a la luna. ¿Cómo? Juramos por aquello que podemos hacer, por aquello que sabemos que con la fuerza de las Escrituras y el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Dios y en el nombre del Señor Jesucristo podemos cumplirlo, hermanos, ¿sí? Pero no jure que codaron una vaca cuando solamente tiene un chihuahueño. Digo, a lo mejor cuesta más el chihuahueño que la vaca, no creo. ¿Sí? Pero vean entonces que tenemos que medir también nuestras posibilidades de aquello entonces que podemos cumplir. ¿Sí? Eso es lo que... Y en consecuencia, cada uno de los que ha de jurar ha de rehusarse a hacer un juramento en los términos antes señalados. ¿Sí? Y si nosotros nos atreviéramos a hacerlo en estos términos que hemos mencionado, entonces estemos ciertos que caemos en pecado. Queda entonces establecido que es un pecado rehusarse a hacer un juramento tocante a una cosa que es buena y justa cuando la autoridad legítima así lo exige. Es decir, es pecado jurar mentira. Es pecado jurar en vano, pero también es pecado no jurar. Cuando usted conoce la verdad y no promueve esa verdad, ya ampliaremos esto cuando hablemos del mandamiento que dice no mentirás. Cuando usted fue testigo y sabe que le están cargando el delito a un inocente y usted conoce la verdad y no dice esa verdad, usted entonces también está en pecado. Un juramento es obligatorio y una vez hecho este juramento debe cumplirse, aun cuando sea en daño propio del que lo juró. Algunos ejemplos lo tenemos: Josué y la astucia de los gabaonitas. ¿Se acuerdan? Me gustaría que veamos Josué capítulo 9, versículos 14 y 15, porque es muy interesante la razón por la cual cayeron en ese juramento. Josué 9, versículos 14 y 15. ¿Alguien lo ha encontrado? Léanoslo, por favor. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Allí hizo un juramento y después se dieron cuenta que habían sido engañados. ¿Se acuerdan? Dice: venimos de tierras lejanas, este pan que traemos estaba fresco cuando nos lo dieron y ahora viene mohoso. Nuestros vestidos eran nuevos y ahora vienen raídos. Nuestros zapatos eran nuevos y ahora también vienen raídos. Se rindieron ante las evidencias. Y dice el versículo anterior: y no consultaron a Jehová. Pero porque lo habían prometido, entonces el pueblo se vio comprometido con ese juramento y tuvo que respetar entonces a esta tribu, a este pueblo de los gabaonitas. Por tanto, cuando se hace un juramento debe cumplirse, pero además no debe violarse dicho juramento, aunque éste se haya hecho con herejes o incrédulos. En contraste, nosotros tenemos la posición de los papistas de la era de la Reforma. Citaban a alguien que había creído en el Evangelio, que había abrazado la Reforma. Las autoridades eclesiásticas los citaban para jurar, para dar testimonio, y le extendían un salvoconducto. Decían: te damos este salvoconducto con el cual te prometemos que una vez terminada tu presencia, tú regresas sano y salvo a tu lugar de origen. Cuando venían y juraban, los agarraban y ahí los lapidaban. ¿Y cuál era la respuesta? Con los herejes se puede romper cualquier juramento. Y la Escritura dice: no, cuando se hace un juramento, se tiene que cumplir
con ese juramento. Otra parte en los Salmos dice, paga Jehová tus votos. Por eso no podemos jurar a la ligera, hermanos. Debemos de jurar aquellas cosas en las que creemos que podemos y que con ayuda del Señor podremos cumplir. Vamos entonces a concluir con eso. La significación literal del tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no está marcando una prohibición para jurar, más bien va dirigida contra la mentira. Hay prohibición, sí, pero es para jurar por cosas superficiales. Es evidente entonces que las palabras de Cristo en Mateo 5, versículos 33 al 37, cuando dice, no juréis, no debe tomarse como una prohibición de jurar en circunstancias propias y legítimas, sino como una prohibición a los juramentos en las conversaciones ordinarias y en circunstancias triviales. También es una prohibición el jurar por lo que no es Dios, por ejemplo, por las cosas de la naturaleza o por seres queridos, etc. Porque al hacerlo, estamos, como ya se ha dicho antes, elevando al rango de divino a las criaturas que han venido a la existencia por la voluntad creadora de Dios, prácticas en las cuales ya habían caído los judíos. Así que nosotros cuidémonos de estos dos extremos. Cuidémonos de pretender no jurar, pero cuidémonos también de jurar por cualquier otra trivialidad. Yo les invito, hermanos, que estudien estos documentos que les mencioné, la Confesión de Fe de Westminster, que estudien la institución de la religión cristiana para poder ampliar lo que aquí por el espacio y el tiempo no lo podemos hacer. Pero hermanos, debemos entonces recuperar esta práctica de nuestra iglesia y debemos honrar el nombre de Dios con nuestros juramentos. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, perdónanos porque a veces nos creemos más listos que tú y nosotros mismos llegamos a poner nuestros propios códigos, nuestros propios manuales y nuestras propias normas, ignorando, Señor, tu palabra. Concédenos, Señor, que recuperemos esta práctica cristiana con la cual hemos de dar testimonio de tu omnipresencia, de tu omnisciencia, de tu sabiduría y de tu justicia. Concédenos, Señor, que al hacer juramentos no los hagamos a la ligera, sino que en cada juramento tratemos de honrar tu nombre y glorificar tu nombre con cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, a ser temerosos de ti y obedientes de ti en todos los órdenes y en este mismo que hemos escuchado hoy. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén.